palco de callejón. Como el esplendor, palco de callejón, uniendo por pasión la tradición y el arte, la fiesta brava y la emoción, un sueño y una historia que desde niño nos cautivó. Hola, bienvenidos a este Palco de Callejón Internacional, esta cita que cada 15 días estamos cumpliendo para hablar entre amigos del mundo de los toros. Donde hay dos taurinos, hay conversación de sobra, y aquí somos muchísimos. Hoy con un sentido homenaje a esa figura emblemática de don Pepe Cáceres. Vamos a hablar del maestro Pepe Cáceres, quien cumpliera el pasado 17 de agosto 33 años de fallecido después de la trágica jornada en la Plaza de Toros La Pradera de Sogamoso. Y por supuesto, hoy tenemos que referirnos a ese monstruo cordobés. Vida eterna Manolete. Hoy ya son 77 años, en 73 años, de fallecido de el monstruo de Córdoba, de ese califa cordobés. Un día como hoy, España entera y el mundo entero lloraba la muerte de un personaje que no solamente fue un referente en el mundo de los toros, sino un referente de la sociedad española en un momento histórico de una coyuntura muy particular. Tenemos muchos invitados, por supuesto, en orden de lista voy a empezar a llamar. Primero es un honor para mí tener a don Guillermo Rodríguez Muñoz hoy acompañándonos. Para mí era muy importante contar hoy con Guillermo, esa memoria prodigiosa que tiene, un maestro del periodismo taurino en nuestro país y una persona que con él vamos a hablar del maestro Pepe Cáceres y de ese sello, también Guillermo, de un matador de toros que también fue un referente de la sociedad colombiana a todo nivel, no solamente para los taurinos. Pepe Cáceres fue un hombre importante dentro del panorama taurino colombiano a todo nivel. Hola, Guillermo. Carolina, queridos compañeros, audiencia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, dependiendo de dónde se encuentren ustedes. El maestro Pepe se formó con la Casa Dominguín y tuvo siempre eso que decían de lagartijo. Ahí va un torero cuando iba vestido por la calle. La última vez que le vi, él salía del DAS de hablar con el general Maza Márquez. Me dijo: Guillermito, estoy asolado con la cosa de mi finca y tal. Iba impecablemente vestido el maestro. Era un torero en la calle. Yo creo que él nos da el pasaporte, nos da el ADN, la identidad en la segunda mitad del siglo XX. Luego vendría lo de Rincón del 91, que es una cosa excepcional. Pero yo creo que quien nos da, taurinamente hablando, ese sello es el maestro Cáceres, que además tiene la oportunidad de estar al lado de Picasso, de Hemingway, tiene la oportunidad de estar con los grandes toreros en la Sevilla del 56, y luego cuando torea en Manizales, con Ángel Teruel, con Damaso, con Roberto Domínguez, el respeto hacia el maestro Pepe Cáceres. Ahora fuera del micrófono estábamos hablando con los compañeros David, con el querido hijo del maestro, con Sebastián, contigo, con todos los amigos, y hablábamos del cariño del maestro Rincón y del respeto y la admiración hacia el maestro Pepe Cáceres. Pepe es, sin lugar a dudas, la identidad del toreo en Colombia. Así y él nos da ese ADN. Así es, Guillermo. Voy a empezar a llamar lista porque el Palco de Callejón es internacional. Entonces, tenemos en Cartagena de Indias, Colombia, a don Sebastián Eslava, uno de los hijos del maestro Pepe Cáceres. Sebastián, mil gracias por esta invitación. Qué gusto tenerte aquí para hablar de toros y hablar de esa figura tan maravillosa de Pepe Cáceres. A ti, María Carolina, muchas gracias por la invitación y un gusto estar aquí, como siempre. Ya creo que esta es la segunda o tercera vez en tu programa y un gusto. Vamos para Barcelona, España. También un orgullo de los colombianos en España. Don Nicolás San Pedro ha hecho
dejar el nombre de Colombia muy en alto a través de esas obras maravillosas y de ese juicio con que se ha dedicado a estudiar, y es lo que yo más destaco y admiro de ti, Nicolás. Eres un estudioso de la historia de la Fiesta Brava, de esa que no se puede perder, porque es que no podemos olvidar los orígenes, no podemos olvidar de dónde venimos, y que todo lo que hay alrededor de la Fiesta Brava hoy tiene una razón, un origen. Y tú te has encargado de recopilar ese origen y traerlo a esas nuevas generaciones de una manera súper amena y entretenida en gran parte de tus obras y de las conferencias que das y de los conversatorios que haces, estudiando juiciosamente y recopilando mucha información que no se puede perder, porque a veces nos quedamos en la corrida, que si el toro embistió, que si el torero es bueno, en el aplauso, que es maravilloso, pero ese origen y esa historia de la Fiesta Brava, tú te has encargado de mantenerla viva y de comunicarla, y eso es maravilloso, y leerlo en tus libros y escucharlo de ti es realmente maravilloso. Gracias por estar aquí hoy. Pues muchas gracias a ti, María Carolina, es la primera vez y creo que voy a grabar tus palabras para ponerlas todos los días, a ver si me dan ánimo. Y bueno, no, es simplemente afición, no es ni trabajo, al final es lo que más me gusta y lo que más me ha gustado hacer en la vida, combinar la historia, la técnica, un poco de filosofía y bueno, es lo que va saliendo de momento, ¿no? Así es. Bueno, desde Alcalá de Henares, en España, don David Jaramillo, ¿cómo está usted? Nos tiene mucha información de toda esta semana movidita. David estaba al frente, estaba dentro de la empresa que organizaba los festejos estos jueves, viernes, sábado. Mañana también está anunciada la corrida. Y por estos temas entre políticos, administrativos y sanitarios, pues una vez más otro festejo y otra feria que se suspende. Buenas tardes, María Carolina, buenas tardes a Sebastián, buenas noches a Nicolás y buenas tardes también a don Guillermo y a todos los que nos están viendo desde sus casas. Sí, pues te reduzco también un poquito la baraja de todas las causas que dijiste para la cancelación de esta feria, y yo creo que se queda solamente en lo político. Yo creo que ha sido una guerra política la que ha pillado un medio al tema taurino y la que nos ha dejado sin toros en esta localidad madrileña. No soy parte de la empresa, estaba trabajando con el tema de prensa, ya me gustaría llegar a ser empresario, pero, no, pero bueno, estas cosas de la feria... Eso ya no hay nada que hacer, eso ya se echa uno, sí, se echa encima, es que uno ya cuando está dentro y organiza y está, eso es una buena experiencia que yo creo que muchos comunicadores taurinos deberían hacerlo, o sea, cuando uno está dentro y sabe lo que cuesta organizar una corrida de toros y los tejes, manejes que hay, después la vida desde afuera se ve muy distinto, eso hay que hacerlo, es como el que torea, pues eso sí, yo puedo decir si me gusta o no, pero el que ha toreado sabe cómo es adentro el tema, y el que ha creado un toro sabe lo que cuesta, o sea, es otra filosofía, otra visión, y es importantísima tenerla. Eso sí es verdad, uno aprende muchísimo, tanto como el que se para delante de una becerra aprende a valorar lo que hacen los toreros, el que se pone en el papel del empresario, el que se juega el dinero y organiza todo un montaje, un espectáculo que de por sí es costoso, pues también se aprende de qué es lo que hacen, de qué es lo que se juegan, de qué les duele, de dónde tienen que dar con la fibra del aficionado para que puedan llenar la plaza, y eso también es importante. Entonces sí, aprendiendo muchísimo, y bueno, aquí estamos para contar un poquito lo que ha pasado en Alcalá, pero sobre todo hoy para hablar del maestro Pepe Cáceres. Así es, bueno, y desde Madrid, don Marco Antonio Hierro, ¿cómo está usted? ¿Madrid fresquito hoy? Fresquito, no, me va a decir, no, está frío, 25 grados. No, hace frío, no hace fresquito, hace frío. Bueno, ¿frío cuántos? ¿Cuántos grados? Seguro que hace frío. Porque es lo que me pasa a mí en Cali, yo digo, no, es que tengo frío en Cali, y volteo a mirar y estamos a 24 grados, y yo de saco, pero acá en Bogotá 24 grados y se echa mosca uno. Pues aquí os aseguro que hoy hace frío, no es lo normal en el verano, todos estos días ha hecho muchísimo calor, pero bueno, parece que ha venido una ola de frío y la estamos sufriendo desde aquí. Estoy encantado hoy de ver a mi amigo Nico ahí en la pantallita y hablar echar un ratito de verte, porque es un auténtico espectáculo, igual que estoy encantado de conocer a Guillermo y a Sebastián. Bueno, vamos a hablar de toros, señores, y hoy especialmente, por lo menos en esta primera parte del programa, de toreros. Agosto es un mes especialmente
fatídico y con registros, al igual que Mayo, de muchos toreros muertos en combate, por decirlo de alguna manera, ¿no? En Franca Lid, cumpliendo sus sueños, toreando y haciendo lo que más les gusta, y finalmente termina siendo premio para muchos, ¿no? Morir por asta de toro. Hoy, el aniversario de Manolete. Les recomiendo me mandaron por una de las redes sociales un documental que hizo Canal Plus, muy actualizado, muy bonito. Lo vi esta mañana y finalmente recuerda cómo estas figuras maravillosas de los toreros, de estos dioses de carne y hueso que se juegan la vida y que siguen llamando tanto la atención y siendo motivo de tanta inspiración para tanta gente en el mundo, causan un antes y un después, y cómo nos acordamos que la muerte existe y que ellos se juegan la vida todos los días cuando pasan estos hechos, y lo recordamos hace 15 días con el aniversario del maestro Pepe Cáceres, y dos figuras que lo decía al principio del programa, y en un momento cuando estábamos hablando antes de entrar en esta conversación ya en vivo con la gente que nos ve a través de estas redes sociales maravillosas. Dos personajes que fueron un antes y un después y que marcaron una época. Manolete, ese torero de la posguerra, ese torero que encarnó la España que tenía que reconstruirse, que tenía que perdonarse, que tenía que echar para adelante, una persona que sin duda alguna tenía que empezar a llevar el peso no solamente de ser figura del toreo, sino de encarnar ese sueño de muchos españoles de salir adelante de la España de la posguerra. Y yo siento un poco que con la muerte de Manolete se cerró ya un poco de manera definitiva esa España hasta los años, sí, de la posguerra española, de esa contienda tan dura. Y Pepe idealizar, lo que hablábamos con Guillermo al principio del programa, un personaje de la vida social de Colombia, no solamente estamos viendo las imágenes de Manolete, idealizar lo que era salir adelante, porque Pepe tiene una historia muy linda de superación, de querer ser, de salir adelante, de situarse en un lugar de privilegio dentro de la sociedad colombiana y de causar también todo. Yo me acuerdo, yo estaba muy chiquita cuando Pepe muere, estaba muy chiquita, pero mi papá fue a la Plaza de Toros de Santa María, o sea, el pueblo colombiano, la sociedad colombiana se estremeció tras la muerte de Pepe Cáceres. No solamente era el mundo de los toros, Guillermo, era todo el mundo, todo el mundo. 6 de julio de 1944. Sí, porque era un personaje social. Era nuestro pequeño Luis Miguel Dominguín, es decir, era un hombre que iba más allá de la Plaza de Toros, era un hombre que estaba en la televisión, los periódicos, amigo de don Hernando Santos, de don Guillermo Cano, de los periodistas más importantes de la época. Pepe fue una enorme personalidad, es un hombre que abarcó buena parte de nuestra historia taurina, y con esa personalidad tan atrayente, ¿no? Que tenía, era un hombre, además, lo digo, además con la distancia, era un hombre bello, ¿no? Esa piel aceituna, su voz, y yo lo recuerdo en Los Tentaderos impecablemente vestido, Carolina, de manera que sí tienes toda la razón. Y qué curioso, estaba pensando al hilo de lo que decía alguno de los compañeros, cómo lo que es la muerte, ¿no? Lo que es esa cosa que los taurinos la asumimos, porque nosotros, si alguien entiende mejor la muerte, somos quienes amamos la fiesta de los toros. El maestro Pepe Cáceres no iba a torear esa corrida en Sogamoso, pero Ignacio Sánchez Mejía tampoco en Manzanares, porque el que iba a torear era Domingo Ortega, pero es que el Guillo sustituyó a Curro Romero. Sí, cuando tienen que ocurrir estas cosas, ocurren, que hay como un sino, esas moiras que están detrás de nosotros, que nos persiguen, ¿no? Así es, Guillermo. Bueno, Sebastián ha hecho una labor investigativa que ha canalizado a través de una película. Para la gente que nos ve afuera, Sebastián es un reconocido actor colombiano, y parte, Sebastián, yo creo que tú estabas, pues es que realmente no te tocó tu papá, o sea, estabas muy pequeño, y tal vez el encontrar esa figura paterna
fue a través de la película, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes que nos mandaste de ese proceso, yo creo que un poco personal de reencuentro familiar y una figura que obviamente te hablamos todos, todo el mundo hace referencia, pero sí es una entrada al alma, ¿no? Y al corazón y al proceso de conocer a un padre que se fue muy pronto. Sí, pues un proceso muy, muy interesante. Fue un proceso, hacer la película ha sido un proceso de 14 años más o menos, creo yo, desde que tuve pues la idea y hasta ahora que terminamos el año pasado el rodaje de la película y ahora estamos en postproducción. Pero en todo ese proceso, claro, fue pasar por muchas etapas de mi vida y en esas etapas ir conociendo a mi padre. Y pues a esos dos personajes, a Pepe Cáceres y a José Humberto Eslava, conocer esa parte humana de él, lo que no todo el mundo conoce, porque claro, donde yo he llegado siempre me cuentan las grandes historias y los triunfos y en Manizales y en España muchas cosas y todo lo que pasaba dentro de la plaza y digamos que lo más conocido, pero su parte íntima, su niñez, cómo se formó como torero, las personas que hicieron parte de todo ese proceso, eso ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Humanizar a un Dios de alguna forma con el que yo crecí. Entonces, pues sí, ha sido conocerlo a través de la película, conocerlo a través de las personas que hicieron parte de su vida, de sus amigos, de algunas personas que no lo quisieron tanto. Ha sido creo que un proceso psicoanalítico muy, muy interesante. La primera vez que yo voy a toros es a la Santa María porque toreaba Pepe Cáceres y mi papá me lleva. Para mi papá, Pepe Cáceres o sea, no hay José Tomás, ¿sí me voy a entender? O sea, puede ver hoy torear a José Tomás como Los Ángeles, puede ver torear a Juli, a Morante, pero es que Cáceres, es que Pepe. Y yo llegué a los toros de la mano de mi papá por esa devoción que sentía por Pepe Cáceres. Nicolás San Pedro, ¿cómo llega la figura de Pepe Cáceres a Nicolás como aficionado? ¿Cómo lo recuerda? Es que para nosotros, y pues es un ícono, era todo, ¿no? Bueno, para mí Pepe Cáceres yo creo que fue el nexo de unión de mi niñez con la aventura del toreo. Yo creo que Pepe Cáceres representa la categoría de la fiesta en Colombia cuando llegó el maestro. Yo creo que fue pues un impacto tremendo. De hecho, cuando yo era niño, yo lo vi torear varias veces, afortunadamente, pero sí recuerdo que en la televisión y socialmente Pepe Cáceres era una figura muy grande. Yo creo que lo más importante de todo este proceso, independientemente de las cualidades técnicas o toreras que tenía el maestro, fue algo que le dio a la fiesta en Colombia y fue la cotidianidad, ¿sabes? Que es lo que hemos perdido ahora no solo en Colombia, sino en el resto del planeta taurino. Hemos perdido la cotidianidad de la fiesta y el maestro lo puso en lo más alto. Él fue una figura para mucha gente que le gustaba o no le gustaba, y para mí desde que lo vi me impactó demasiado hasta el punto de tenerle demasiado miedo, ¿sabes? Me daba pánico pedirle un autógrafo, pero fue algo muy grande, una experiencia muy grande, y desde siempre lo he seguido. De hecho, tengo algunas cosas importantes de su vida, tengo el cartel de la alternativa, tengo un traje, tengo fotos memorables del maestro también, de su juventud y todo esto, porque realmente me ha impactado toda su vida, ¿sabes? Y la culminación, que yo creo que fue como un broche final a una gran leyenda, ¿no? Que creo que no podía terminar de mejor manera como desafortunadamente se puede decir que terminó. Estoy de acuerdo contigo, sí. Creo que tú, y puede sonar duro, pero fue la muerte perfecta para una historia escrita con
con tanto esfuerzo, con tanta dedicación, con tanta gloria, morir en su ley, así como decía mi papá, murió en su ley, tal cual, eso es, así de sencillo. David, Guillermo, ahorita estábamos hablando un poco de la figura de Pepe Cáceres y César Rincón, ¿no? Fue ya la parte final de la carrera de Pepe, pero ya Guillermo, y nos lo contaba ahorita en una anécdota que te voy a pedir repitas, ya despuntaba un Rincón con condiciones. Siempre he creído que Pepe se fue cuando se tenía que ir. Creo que no hubiera sido muy fácil para él haber tenido toda esa hegemonía de este mundo taurino en nuestro país y haber tenido esta importancia y haber tenido que ver ese triunfo, pues, finalmente de César. No, creo que en su temperamento y en lo que yo tengo en mi cabeza no hubiera sido para él muy fácil admitirlo, Guillermo y David, ¿no? Lo hablábamos hace un momento. Sí, bueno, son las personalidades. Él quiso mucho a Jairo Antonio Castro. Lo ponía en los carteles, lo ayudó mucho desde que vino de España, después de tomar la alternativa, su presentación en Bogotá, y lo llevaba en los carteles. Yo creo que hubieran sido grandes amigos. Yo creo que se hubieran entendido porque César, y digo César irrespetuosamente, el maestro César Rincón y el maestro Pepe Cáceres, tenían la misma concepción de vida y tenían los mismos lineamientos de ese toreo verdad, de ese toreo lleno de sinceridad, que yo creo que es lo que nos aportaron juntos. Pero para distender un poco, les voy a contar, porque eso tuve que vivirlo yo. En el centro de Bogotá se le acercó un novillerete, un muchacho ahí que empezaba. Entonces le dice, ¡oh, Pepe! Y el maestro le dice al muchacho, así muy como era él, oye, joven, dígame una cosa, ¿de qué nos hemos conocido usted y yo para que me diga Pepe? Claro, yo nunca me atreví a decirle Pepe, pero como dice San Pedro, ni de vainas, ni de vainas. Yo siempre lo traté de maestro, él me trató con cariño, me decía Guillermito, era un hombre bondadoso además, y ya en la intimidad, digamos, con sus amigos, y ya en la calle o en el hotel, yo me recuerdo en el Hotel Intercontinental, cuando pasaba por ahí Paquirri o Manzanares Padre o Roberto Domínguez, le gustaba hacer bromas, era muy cariñoso, era muy entrañable y hasta muy campesino en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Como decimos, querido Marco Hierro, los colombianos, muy campesino es muy campechano. Dicen ustedes del rey de España, emérito, Carlos, muy campechano. Así es. David, esa figura, ¿cuántas veces viste torear al maestro Cáceres en Medellín, David? Cuéntame. Oh, la locura. Es que era... No las conté, pero afortunadamente fueron bastantes. Y he de decir que tengo de verdad no es ningún orgullo, pero era de los... Yo estaba muy pequeñito, vaya por delante y me voy excusando de una vez, Sebastián, perdón. ¿Qué se robó? Porque... ¿Qué va a devolver? ¿Qué tienes que devolver de la herencia? Nicolás es el que tiene el traje de luces, ojo. Nicolás es el que tiene el traje de luces, Sebas, ojo. Ya lo anoté, ¿no? Ya lo anoté. Ojo con eso. Pero lo que sí es verdad es que Medellín era una plaza en ese entonces, la antigua Plaza María, siempre ha sido una plaza muy alegre, se llenaba siempre y a pesar de que el maestro siempre tenía esa raza, ese genio, esa manera como se imponía en el ruedo y como transmitía lo que decía también Nico en algún momento, quizás miedo, a los que nos acercábamos, a los que pretendíamos llegar cerca de él. Recuerdo cuando iba a entrar a matar, que era siempre su talón de Aquiles, pues en Medellín éramos lo suficientemente, completen ustedes la palabra, como para tirarles pistolitas de plástico en el momento en que iba a cambiar el ayudado por la espada. Entonces yo era uno de los que tiraba pistolitas porque mi papá me decía, mire, llévenle. Yo llevaba la pistola y se la tiraba y me reía. Pero después cuando lo veía salir, yo no tenía valor suficiente ni para acercarme. Alguna vez, muy pequeñito, le toqué la banda del traje de luces, era un traje de luces que me acuerdo muy bien, era un verde hoja y oro, le toqué la banda y para mí fue como tocar a Dios. Pero yo no me atrevería jamás a decirle nada al maestro Pepe. Yo, en el tendido sí le tiraba la pistola, yo no sabía que era yo. Es quizás
haciendo la comparativa con lo que la gente hoy por las redes sociales puede llegar a decir de los toreros sin ser capaces de mirarlos a la cara y decirles de verdad lo que les llegan a decir por las redes sociales. Sobre todo porque el maestro imponía ese respeto, esa seriedad, ese miedo del que comentaba Nicolás. Y yo creo que también eso hace falta en el toro de ahora. Ahora, y lo discutíamos antes, las grandes figuras de entonces, cuando aparecía un joven que apenas estaba despuntando y que le veían posibilidades, se lo pedían para ellos y tráemelo para que se entere. Ahora, mientras más lejos, mejor, ¿no? Mientras menos sombra me haga, pues mejor. Mientras más alejadito, mejor. Y el maestro Pepe Cáceres no se dejaba de nadie. Yo creo que esa fue su gran legado, la gran huella que dejó en todos nosotros como aficionados. Es precisamente eso, el no dejarse ganar la pelea por absolutamente nadie. Esos gestos que tenía en la Plaza de Toros, cómo llenaba el escenario, era impresionante. Cariño. Sebastián, aparte del traje de luces que tiene Nicolás San Pedro, que vamos a rescatar y que nos acabamos de enterar en este momento, que vamos a buscar la manera de repatriarlo. Él lo sabe. Aparte de eso, ya algo más tendrá, no lo dudo, algo más tendrá. A ver. ¿De qué color es el traje, Nicolás? O sea, es lo... Pues yo creo que debió ser azul, celeste y oro en su momento. ¿Y dónde lo sacaste? ¿Cómo lo conseguiste? Pues mira, eso es una historia muy curiosa, porque un día yo quería una banda de una taleguilla para hacer que a mi mujer le gusta hacer unos muebles con ventanas antiguas de madera, y yo quería una banda de una taleguilla para ponerle en el fondo. Y entonces fui a la prendería de Bogotá, a la Miramar, y entonces los conocía muy bien, entonces pregunté por un traje de luces viejo. ¿Conocías muy bien la prendería? Me hablaban de... ¿Ah? ¿Conocías muy bien la prendería? No por empeñar cosas. Pero lo cierto es que les dije, no, necesito uno viejo, muy viejo. Y no daban hasta que me dijeron, bueno, solo tenemos el del finado. Y a mí se me abrieron los ojos, pues imagínate. Y yo, ¿cuál finado? Y me dijeron, no, el maestro Pepe. Y sacaron ese traje y solo con el bordado de las sombreras y con las bandas ya te dabas cuenta que era de él. Y con el tamaño ya te das cuenta que es de él. Y yo lo logré, eso debo reconocerlo, lo logré negociar en 80,000 pesos. Ok. Eso es fácil de recuperar. No tiene chaleco, pero bueno. Le doy 100,000, Nico. No, Recibo ahora hace ¿cómo se llama? El de Las Vegas, la subasta. foto de la historia. Dice, no, puede costar. No, esto no. Hacer aparte ese traje de luces, no mentiras, la preguntaba de todo lo que te has encontrado de tu papá. Todos sabemos esta historia, sabemos nuestros recuerdos, lo que tenemos en el alma, el corazón del maestro Cáceres, pero ¿qué te has encontrado tú en ese viaje personal a la figura de tu padre? ¿Qué le quisieras contar al mundo que no sepamos nosotros que tenía José Humberto o que tenía el maestro Cáceres, que te llamó la atención en este proceso de reencontrarse con él o de conocerlo de alguna manera? Pues yo creo que de las cosas que más he aprendido de él y que me ha hecho admirarlo profundamente es su humanidad y su autenticidad. Era un hombre que primero pues tuvo una infancia muy, muy difícil, unas situaciones muy dolorosas cuando era apenas un niño, pero sin embargo él tuvo una influencia muy grande y un cariño muy, muy profundo que fue su abuela Clementina. Ella fue su madre, su padre fue, yo creo que todo para él en su infancia. Y yo creo que eso despertó como una sensibilidad muy, muy, muy importante hacia los seres humanos y hacia las mujeres, sobre todo. Y era un hombre que se preocupaba siempre por las personas, ¿no? Era yo creo que un gran filántropo. Y siempre tengo historias que me han pasado en todo este proceso de gente que me llega y me cuenta que mi papá mantenía a 10 familias
y que cuando él se murió se quedaron sin con qué comer porque él las mantenía y eso ni siquiera lo sabía mi mamá, no era un hombre que le gustara alardear de ese tipo de cosas, sino lo hacía porque de verdad le nacía del corazón. Eh, y creo que también tenía algo muy importante que es la autenticidad. Era un hombre que no pretendía ser nadie más, como lo decía Guillermo, creo que era que sí, era campesino, era un hombre que adoraba sus orígenes, que no se sentía avergonzado de ninguna forma de venir de donde venía, más bien engrandecía el bunde tolimense, como creo que todos lo saben, que lo hacía tocar cuando en sus momentos de alegría. Entonces creo que si hay algo con lo que yo quisiera que el mundo se quedara es ese amor propio que tenía, ese entendimiento de su origen. ¿La película para orgullo cuándo, que sentía. Sebastián? ¿En qué vamos? Porque ya, sí. Ya tenemos la película. De ¿En qué acuerdo. va la película? ¿Cuándo la vamos a ver? Pues esa es la pregunta que más me cuesta responder, pero pues es muy difícil ahorita. No queremos, el tema de los cines está, ya sabemos todos en la situación en la que estamos. Entonces hasta que no se vuelvan a abrir las salas de cine y eso, es difícil tener fechas. Y pues claro, existen todas estas plataformas y todo esto en lo que uno podría estrenar la película hoy en día, pero creo que esta es una película que le metimos un gran esfuerzo para que se vea cinematográfica, para que tenga, otra cosa es ir a la pantalla grande y experimentarla ahí en las salas de cine. Entonces queremos esperar a ver qué pasa con todo esto y yo creo que pues, será para el otro año. También queremos ir a los festivales de cine para que pues la película coja un prestigio internacional. Entonces yo creo que eso empezará desde principios del otro año. Ahorita estamos terminando la edición, que también ha sido un proceso complicado, ya estábamos muy avanzados, pero empezó todo esto, entonces ya uno no puede estar en la sala de edición con el editor y esto es un trabajo como la pintura, ¿no? Muy de filigrana, de ir ajustando cada cosita y a veces a la distancia o por computador no es tan fácil, entonces nos hemos tomado pues un tiempo mientras esto pasa para seguir adelante con la edición y ya viene la música y hemos tenido que hacer unas cosas espectaculares en la película. Queríamos rodar en España, en la Maestranza de Sevilla, pero pues por temas de presupuestales y porque entrar a la Maestranza parece ser bastante complicado. Entonces recreamos la Real Maestranza en Bogotá, en la Santa María. Entonces construimos como media plaza de unos arcos y que ahora tenemos que llenar con las de gente con efectos visuales y hacer toda la magia que se puede hacer hoy en día con la tecnología en el cine. En eso estamos. Maravilloso. Pues me la sueño, la verdad. Quiero verla ya. Y yo. Creo que Yo somos tengo unas muchos los ganas. que queremos verlo, sí. Muchas Marco, gracias. sí. Da nervios, ¿no? Da nervios esto porque ya saben, pues está la figura de un hombre tan grande que vamos a ver cómo lo recibe la gente. Pero hicimos un esfuerzo de meterle mucho corazón. ¿Toreas eventualmente, Sebastián, con alguna frecuencia? ¿Tú? Estuve toreando, yo quería torear para digamos que nosotros hicimos un rodaje principal y después las escenas grandes de Sevilla se quedaron por fuera y quería torear para esas escenas. Entonces me estaba preparando y toreé el año pasado muchas becerras, estuve con el matador Alejandro Gaviria, que gran amigo, y con él me estaba ayudando mucho con todo lo de la película. Él es nuestro asesor taurino, se encargó de organizar todas las cosas que tenían que ver con los toros en la película. Y con él estuvimos yendo al campo y eso, pero para responder más precisamente, no toreo desde hace como un año. Yo lo he visto ¿Y matar Nicolás San novillos. Pedro hace cuánto no torea? Yo hace mucho. Pero yo a Sebastián lo he visto matar novillos en Sevilla. Claro. Claro. Se yo hizo el esfuerzo. Se mató. Yo también lo he visto.
Guillermo me vio un buen día, ¿no? Sí. Ese novillo Sí. no estuvo tan mal. En casa en casa de don Darío Restrepo. Sí, ese día me divertí. Yo creo que fue una de las pocas veces que en ese momento yo no era una preparación para la película. En ese momento yo quería ser torero. Me había retirado de la actuación y me había metido tanto en la película, en la vida de mi padre, que dije yo tal vez lo que quiero ser es torero. Y ahí estaba pues preparándome, pero para ser torero. Y ese día lo disfruté y pude sentir algo más, lo más cercano que se puede sentir como a torear bien, ¿no? Sebastián, mil gracias por Carolina, tu ¿me tiempo. regalas Cuéntame, 40 Guillermo. segundos? Por favor, Guillermo, sigue. Querido Marco, querido David, querido Nicolás, querido hermano Sebastián, voy a contar una cosa muy rápida. Yo se la conté a Sebastián cuando estaba preparando la película. Le dice a su mozo de espadas de ese momento, Gabriel Díaz, que es de Armenia: Gabriel, sí, sí, maestro. ¿Se acuerda cuando usted y yo nos conocimos? Sí, sí, claro, maestro. Mm. Ocurre que se conocen, Gabriel muy joven, ve a un jovencito que iba subiendo hacia la plaza del bosque. Le dice: excúseme, señor, ¿usted es torero? Y entonces el maestro, que en ese momento era José Eslava, le dice: bueno, sí, sí, yo soy novillero, sí, sí, sí. Uy, señor, qué maravilla, es que yo quiero ser torero. ¿Será que usted me acepta una invitación a casa de mi mamá para que almuerce y me gustaría conversar con usted? Y entonces le dice el maestro Pepe Cáceres: mire, joven, yo ya almorcé, pero muchas gracias, le agradezco mucho. Años después sería su mozo de espadas. Y le dice el maestro ya con los años a Gabriel: Gabriel, ¿sabe una cosa? Yo le rechacé la invitación, porque ese día le dijo, sacó un palillo, como cuando uno acaba de comer. No había comido en 3 días, pero yo no podía tener la indignidad de aceptarle a un desconocido una invitación a almorzar. Ese era Pepe Cáceres. Sí, sí, sí. Esa cosa de la dignidad que él tenía, llevada al extremo quizás, pero que lo hizo grande, por eso lo hizo tan personal como todos los compañeros han contado. Qué bueno. Sí, es Guillermo, qué bonita anécdota. Sebastián, mil gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Mil y mil, estaremos atentos a miles de cosas y noticias, tú nos vas contando. Y por supuesto, serán muchos más los encuentros, porque Pepe Cáceres hablaremos muchísimas veces, porque esa figura es eterna. Y las generaciones futuras seguirán hablando de Pepe Cáceres, porque nosotros nos encargaremos de contarles quién fue Pepe Cáceres y lo que representó para nosotros como aficionados y como colombianos. Así que lo que te queda es tarea los próximos 40 años de hablar de tu papá. Así que una vez más, mil gracias por estar aquí. A ustedes mil y mil gracias por mantener la memoria de él viva y por abrir estos espacios para que hablemos de él. Mil gracias, Sebastián, mil y mil. Bueno, yo volveré a hablar con Nicolás San Pedro. De la película, Sebastián. Claro, estamos pendientes de la película, pero estamos pendientes, estoy hablando de Nicolás San Pedro, a ver, ¿qué más tiene Nicolás Pedro? Yo veo que pone en internet, me encanta, además le escribo. Consigue unos libros que yo no sé, autografiados, con unas fotografías divinas. O sea, tiene como un imán, Nicolás, o sea, te llaman, tengo una foto. ¿Cómo haces para recuperar todo ese archivo que tienes maravilloso? ¿Cómo lo vas recuperando? ¿Cómo lo vas coleccionando? No, pues es que no sé ni qué decirte. Muchas veces, a veces me llaman y me dicen: oye, ¿qué hay esto? Y creo que son para los que nos gustan los libros de toros o las fotografías y todo esto, pues yo creo que es un buen momento porque no pasa por el mejor momento, precisamente. Y yo creo que, y fíjate, yo creo que dentro de los libros antiguos se encuentran muchas cosas también, ¿no? Como entradas. El otro día, imagínate, el otro día fue ya hace un tiempo, en un libro de Lorenzo Garza que compré en el Mercado de las Pulgas de Bogotá, me encontré un negativo, no de la última plaza de San Diego, sino de la anterior, imagínate. Y estamos, Diego Caballero, que yo creo que algunos de ustedes lo conocen, estamos mirando claro. Información, que la verdad es una cosa, y bueno,
yo busco, siempre tengo, cuando veo libros antiguos y todo esto, creo que las portadas ya se reconocen. Yo creo que a Marco, a David, a don Guillermo, a todos nos pasa lo mismo, que pasamos por encima y ya sabemos si hay libros de toros o no. Y las cosas llegan, les tengo mucho orden porque las quiero mucho y siempre se convierten en fuente para trabajos posteriores, ¿no? Sí, pero es cierto que seguramente nos pase a todos eso de que pasamos por encima y sabemos si hay libros de toros o no, pero para saber si hay una joya te preguntamos a ti. Eso es verdad. Eso me gusta. Eso me gusta. Está lindo. Es el catador oficial. El aventurero yo no me lo he leído. Yo me quedé en Después de Fuentes. O sea, te digo que me lo devoré. Yo te lo dije en su momento. Bueno. Después de Fuentes, ¿qué? ¿No? Nadie. Pero es con esto, nadie, de hecho. Pero. Mira, eso está bien. Bien, ahí mira, Marco, bien. Con la colección. Ahora pregúntele si se lo leyó. Para que veáis que yo sí que los he leído. Es más, he tenido la ocasión y el privilegio de comentarlo con Nico y de echarnos casi una mañana entera simplemente comentando su último libro, el Aventurero, porque nada más que lo leí, además lo leí en 3 horas. Y nada más que lo leí, lo llamé y estuvimos devorándolo de nuevo, ¿no? Varias veces. Y eso es un privilegio pues que tenemos algunos y de los que tenemos que estar muy orgullosos. Ese yo lo tengo pendiente. Tengo que decir que el privilegio... Tengo que decir que fui también privilegiado, no solamente por aparte de la amistad que tengo con Nico, de ver sobre todo el crecimiento que está teniendo en toda la literatura taurina, lo bien que escribe, pero esta nueva historia, esta nueva aventura del aventurero, yo creo que va mucho más allá, sobre todo es algo distinto a lo que se escribe hoy por hoy de toros, que no es el tratado técnico o no es la biografía de un torero, sino que es una ficción basada en cosas reales, y eso es lo bonito, porque aprendes historia, te ríes, es como un cuento muy novelado. Y tuve la fortuna de que Nicolás me pidiera el favor de irle corrigiendo cositas porque él me pasaba el borrador y me decía, y todavía no están las ilustraciones, pero va a ir así más o menos, y fíjate en esto. Entonces de vez en cuando le decía, por aquí hay una redundancia, o por aquí hay una rata, pero era un placer coger el aventurero porque es que te lo devoras en un ratito, sobre todo, y te llena de anécdotas, las cosas que cuenta de Badila, por ejemplo, de picadores, incluso mencionas a Pepe Cáceres dentro del libro, y son todas ideas que nos cuenta Nicolás, que son reales, que hacen parte de la historia del toreo, que tú las ves y que parecen que fuera sacado de algo ficticio, de la fantasía, pero que han sucedido de verdad en las plazas de toros y que llenan de color todo lo que es la tauromaquia, y eso es lo bonito, y sobre todo porque Nico es capaz de leerlo, de sacarlo del rincón de un libro y volvértelo a poner de una forma totalmente actual, totalmente distinta, novedosa y sobre todo muy atractiva, Nicolás. Y yo creo que ese es el gran acierto del aventurero, que espero con ansias el siguiente capítulo. Y yo. Bueno, pues gracias a los dos que lo han leído. Espero que María Carolina lo leas pronto, y don Guillermo y todos. Pero yo tenía, después de haber escrito 2 álgebra, el primero era el álgebra de Baldor, porque de hecho un primo mío me llamó y me dijo, oiga, 2 libros me han tomado el pelo en la vida, el álgebra de Baldor y el suyo. Pero el segundo era mucho más digerible, pero sí buscaba con primero hacer algo diferente a todo lo que se ha hecho en la literatura taurina, salirme de los tochos, porque yo creo que el tópico y el paradigma de la literatura taurina es el cocido. Entonces siempre que hablas de literatura taurina, piensas en el libro viejo de piel de grande, enorme, que seguramente, fíjate, yo muchas veces he recibido libros de
de aficionados antiguos que han fallecido, lo que sea, y han venido hasta con el mismo plástico como lo compraron. Yo creo que la literatura taurina ha sido muy consultada, pero muchas veces no tocada. Entonces lo que yo buscaba era hacer algo ligero, primero, que enganchara desde el principio, que contar historia del toreo y el toreo por dentro también, y crear una especie de personaje atemporal que pueda meterse en la historia del toreo en diferentes épocas y contarlo desde dentro de una manera, por no decir, bueno, técnica, algo de filosofía, pero más divertido que otra cosa. Yo creo que el aventurero es para pasar un buen rato y en lo posible para aprender si cabe algo. Y por otro lado también me interesaba hacer un libro de toros para que lo pueda leer un no taurino, ¿sabes? Que eso es eso iba a decir, Nicolás. Es lo más importante que tiene. Que yo creo que es un libro que para cualquier persona, alguien que simplemente le gusta la lectura y que quiera entretenerse un rato con una historia distinta, con una historia agradable y amena, yo creo que puede coger El Aventurero y, bueno, termina hablando de toros, pero al final es una historia que le puede suceder a cualquiera y es una historia que puede leer cualquier tipo de personas, que no tiene que tener ese lenguaje técnico del aficionado, que normalmente nos enfrascamos un poquito en eso, sino que al final estás contando una historia y eso es lo bonito. Y te la comes, y te la tragas, y la devoras, y la degustas, y al final da igual si estás hablando de toros o estás hablando de cualquier otra cosa. Es decir, claro, al final Nico lo enmarca perfectamente en un matador de toros que tiene que torear una corrida de toros, pero podría ser perfectamente cualquier otra cosa. O, no sé, podría ser un actor que va a hacer una obra de teatro. Es decir, no es imprescindible saber de toros para leer El Aventurero, y eso es lo más importante que tiene, porque al final te lo vas tragando y como además te envuelve con la historia, con agujetas, con Badila, con los picadores, con el Guerra, con un montón de personajes que efectivamente fueron históricos, con un montón de anécdotas que efectivamente ocurrieron. Efectivamente, y al final todas estas cosas hacen que la historia te cautive, y eso no es fácil conseguirlo, y no es fácil incluso para los que nos ponemos a escribir de toros habitualmente, ¿no? Y eso lo consigue Nico. Así es. Marco, Nicolás, lo que pasa es que la gran literatura, querida Carolina, tiene la grandeza de poder tratar esos temas independientemente del escenario. En este caso el escenario es taurino, pero la gran literatura está detrás. Enhorabuena, mi querido Nicolás. Así es. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias. Nicolás, de estos personajes maravillosos que tú has estudiado, que nos traes a nuestro mundo, ¿cuál ha sido el más fascinante de estos personajes históricos de la tauromaquia, del origen de la fiesta? Por pintoresco, por su temperamento, por sus anécdotas, ¿cuál te ha llamado poderosamente? Hay personajes, no sé, yo personalmente siempre he sentido una debilidad para que vean, bueno, por Manolete siempre me ha gustado mucho, creo que es del torero que mayor cantidad de libros me he leído, y Lupe Sino me parece un personaje absolutamente fascinante, me parece, con todo lo que se ha dicho, bueno o malo, es un personaje fascinante. Hay personajes que a uno le llaman la atención. A ti, de toda esa investigación que haces permanentemente, ¿cuál te gusta? ¿Qué has encontrado por ahí? Mira, yo tengo muchos personajes dentro de la historia del toreo. Uno es el maestro Pepe Cáceres. Lógicamente, el maestro ha sido muy importante, pero yo creo siempre nos vamos a la época de oro y siempre hablamos de Joselito del Monte. Ahora, con esto de sacar libros y querer desprestigiar la técnica del otro, pues creo que tampoco, y mucho más cuando no los hemos visto, ¿no? Yo creo que no se puede juzgar desde una perspectiva algo que, o juzgar con el criterio actual algo que no llegamos a ver, o juzgar a los que sí lo llegaron a ver. Entonces, tanto Joselito y Del Monte tuvieron sus cosas, pero yo he tenido una debilidad en la edad de oro del toreo, y es Rafael el Gallo. Absolutamente. Rafael ha sido el torero más torero que ha existido en la historia del toreo, el que mejor ha toreado, y de hecho yo creo que
tenía que ser muy molesto ser hermano de Rafael el Gallo. Yo creo que Joselito, siempre que se dice que Joselito le sugirió a su hermano que se retirara y que no sé qué, fíjate que tiene que ser una cosa muy difícil para él entender que él, estando dentro de una familia gitana, te digan, mira, Joselito es el poderoso, el que puede con todos los toros, pero el que tiene el arte es Rafael, ¿no? Entonces, esto tiene que ser muy doloroso. Entonces, yo creo que más que le sugirió que se retirara y todo esto, yo creo que Rafael molestaba a Joselito. De hecho, Rafael llegó a torear hasta el 36, más o menos. Y creo que ha sido un torero muy grande, muy grandioso, el de las genialidades. Yo creo que el que inició con esto de la irregularidad del toreo artista también es algo muy importante, y creador de miles y miles de cosas, ¿no? También hablábamos de la Cerrezuela. Yo recuerdo cuando la visité, había una placa de un tercio de quites de Rafael el Gallo y del Papa Negro en la Cerrezuela. Yo me erizaba solo pensando que existía esto, que la plaza se iba a derribar y que esa placa no iba a ser para mí. Eso también, ¿no? Pero, y otros, yo me iría ya al siglo XIX. Para mí, Frascuelo fue algo muy importante. Yo sería más frascuelista que de lagartijo. Lagartista. Que lagartijista. Y otro que me haya gustado mucho es Desperdicios, que a Marco también le llama mucho la atención, y tengo una debilidad por Desperdicios, por su vida aventurera y por todo lo que en realidad ha hecho, ¿no? Desperdicios ha sido tremendo, y su vida ha sido no de novela, ha sido de enciclopedia. En esa misma línea podría incluir a un mexicano, a Juan Silvetti. Sí, claro. Juan Silvetti. Sí, claro, ese era otro aventurero. Otro aventurero. Y era otra cosa, porque Juan Silvetti iba armado, pero por gusto, ¿no? Él salía por ahí por el centro de Bogotá con su revólver en la cintura sin problema, pero fíjate que Desperdicios se topó con una serie de circunstancias que lo hicieron actuar de determinada manera. Tenía más puñal. Él se encontró en la guerra del Río Grande entre Uruguay y Argentina, y eso fue tremendo también porque le tocó tomar partido hacia Argentina. Él creyó después que podía dar un impulso a la fiesta en Argentina, y no fue así. Pero pasó muchos años en Argentina y pasó muchas anécdotas, muchas vivencias que podría también ser un argumento para un aventurero. Es que, como te digo, el aventurero es un personaje que puede estar... Que no hay que olvidar a Sánchez Mejías, pero también es cierto que Sánchez Mejías, siendo un humanista, más que un torero, un matador de toros, fue mucho más que un artista, fue, pues eso, un humanista del toreo, pero como personaje, no sé si tiene la misma entidad que un Rafael Guerra o que un Guerrita mismamente, ¿no? Que realmente fueron personajazos, ¿no? en la historia del toreo. Sin embargo, Sánchez Mejías lo que fue un humanista de esto, era un intelectual, y de ahí viene esa fama y ese llanto por Ignacio Sánchez Mejías de Federico García Lorca, que hasta hace que declara torera la hora de las 5 de la tarde, cuando es una hora muy poco torera, por cierto. De acuerdo. Me hizo acordar ahorita, Nicolás, del libro de Mi Gente, de Pepe Dominguín, que es maravilloso, con un anecdotario en Colombia. Ahí hay unas historias maravillosas del gallo. Excelente. En este origen de las ganaderías bravas colombianas, cómo llega, cómo empieza a hacer esa selección del ganado bravo. O sea, hay personajes maravillosos. Nicolás, podríamos hacer 3 horas de programa contigo. Yo te voy a seguir invitando. Nos están echando millones de flores
creo que, y nos lo dicen mucho y nos lo están diciendo en el chat, creo que a veces hace falta hablar de estos personajes, de hablar de historia del mundo de los toros. A veces nos quedamos solo en la información, que hay que decirla y hacerla, y lo vamos a hacer a continuación, pero tenemos que rescatar una cantidad de personajes, así que te voy a anotar en la lista, te voy a meter un chat, no mentira, para que vayamos haciendo una selección, y deberíamos coger un personaje por programa. Voy a hablar de fulano y de una época del toreo, porque es muy enriquecedor. Y si no sabemos el origen, las bases y la razón de ser de esto, no tenemos tampoco el espíritu y la fuerza para defenderlo y ser conscientes de la responsabilidad histórica que tenemos, de no dejar morir esta historia que es tan larga, ya ha sido contada, vivida y construida por personajes tan maravillosos como todos estos que estamos hablando. Nos queda tiempo, ¿no? Lo que nos falta. Querida María Carolina, tú sabes una cosa, y querido Marco, que aquí vino a Bogotá Rafael Gómez el Gallo, y vivió en Bogotá porque era muy amigo de don Francisco García, que venía de Puebla del Río, traído por don Ignacio Sanz de Santa María, como conocedor de ganadería, para formar lo que más tarde fue Mondoñedo, y toreó en la vieja Plaza de Madera, que ya no está, de San Diego, que hoy estaba el Teatro Olimpia, que ya tampoco es teatro, ahí en la calle 26 con carrera 90. Sí, no. Y se tentó todo lo que había en Mondoñedo. Claro, y retentó. Y retentó. Sí. Retentó las vacas y... Yo creo que me das un minuto con respecto a lo que decían de Ignacio Sánchez Mejías. Yo creo que Ignacio Sánchez Mejías, más que maravilloso torero, fue un personaje completo, ¿sabes? Primero, un aficionado perfecto, porque hizo todo muy bien desde todo punto de vista, pero siempre fue muy a la sombra de Joselito, y siempre quiso destacar en muchas cosas que en realidad lo hizo, ¿sabes? Pero fue, claro, desde luego un personaje increíble, y para hacer todo lo que quieras, un libro, lo que quieras. Sobre todo que trascendió. Claro. Sí, David, tienes razón. Mira, es que la generación del 27, a la que pertenecen Lorca, Alberti, etcétera, no hubiera sido posible sin Ignacio Sánchez Mejía, que él los monta en un tren y se los lleva para Sevilla, y ahí en esa famosa foto que existe, están ellos, pero es que como era un mecenas, presidente del Betis, de la Cruz Roja, yo creo que fue más un personaje universal, más que como un prohombre. Un humanista. Un prohombre. Claro. En Cataluña lo comparamos. En Cataluña se compara mucho con Mario Cabré, que fue un extraordinario torero, pero también fue un extraordinario actor, poeta, de todo lo hizo bien. Sí, pero es una pena que no... Con todos estos nombres que estamos barajando aquí, con todos estos personajes, tú imagínate, Nico, lo que hubiera sido desperdicios de haber tenido a Federico García Lorca para cantarlo. Imagínate, o que lo hubieran acompañado en algún viaje, ¿no? Algo de eso, porque siempre hablan de las expediciones y todo esto de desperdicios, pero quién sabe cómo se hizo, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. Bueno, pero ya lo contarás en lo que dice María Carolina me trae el recuerdo, la famosa crónica de Germán Castro Caicedo de la tarde, de la noche, en que Cantinflas invita a César Rincón a cenar. Mario Moreno, no Cantinflas. Y queda para la gloria nuestra, como colombianos lo decimos, mi querido Marco, con mucho orgullo, esa crónica de Germán Castro Caicedo que narra esa cena del maestro, que por cierto hay una anécdota, y es que le dice Cantinflas a César: César, estamos a mano. ¿Cómo así, maestro? Le dice, pues muy modestamente el colombiano. Dice, sí, porque le habían robado al maestro César Rincón en una plata y tal. Y dijo Cantinflas: estamos a mano, César. ¿Por qué, maestro? Porque también a mí me sacaron la cartera en Bogotá cuando estuve. Pero es una famosa crónica. Yo creo que a desperdicios le faltó ese García Lorca que no existió. ¿Quién hubiera podido ser, Marco, el gran escritor de desperdicios? Esto soñando, ¿no? Soñando. ¿Quién hubiera podido ser? ¿Valle Inclán? No sé. Sí, perfectamente. Sí. Hubiera podido ser Valle Inclán,
hubiera podido... Nicolás San Pedro. Hubiera podido ser... No, Nico San Pedro hubiera sido perfecto. Maravilloso, por supuesto. Fíjate, yo ahí mirándolo. Por esa vida, ¿no? Que habrá que contarla. Por eso, es por eso por lo que yo tengo muchísimas ganas de leer el próximo capítulo del Aventurero. Así es. Bueno, Nico. ya, yo espero que lo leas pronto, de verdad. Así será. Nico, quedas matriculado para el programa. Ha sido un gran debut y una contratación permanente. Así que te estaremos informando próximamente y vamos a estructurarlo para hablar de algunos personajes y contar, divulgar y mantener viva estas figuras. Nico, mil gracias por tu tiempo. No, a ti por la invitación y por, ya les digo, falta el cubata. El maestro, fíjate, no, el pero maestro realmente Pepe no tiene que Castro, hacer falta. No tiene que hacer falta. Es que yo los estoy diciendo hace una hora, pero ¿por qué se cohiben? Yo no entiendo. O sea, la verdad. Pongo una fíjate, el maestro Pepe un nombre para discutir el próximo sábado a Rodolfo Gaona. Otro personaje. Maravilloso. Por ejemplo. Me parece hecho. Esa será la tarea. Hagamos el rincón de San Pedro y que nos muestre todas las cosas que tiene por allí guardadas en casa, el traje de luces que se robó del maestro Pepe Cáceres, que compré en una prendería de Cáceres, y todas las cositas que tiene por allí, que yo creo que tiene muchos tesoros que encontrar, que descubrir. Hay algo. Pero no, tampoco hay mucho. Ay. No, pues como que no. No, esa tarea es larga. No se nos va otra hora de No, esa tarea es larga, Mira, qué belleza. Mira, no, esa espada es de luna, de las primeras lunas que hubo del siglo XIX, de la hoja 95, imagínate eso. Y me la encontré en Wallapop, Marco, por aquí cerca, hace un par de años, y pagué 15 euros por ella. Sí, imagínate. tiene la luna preciosa. Es preciosa. Ay, sí, muchas gracias por tu tiempo. Ya hablaremos de verdad de cosas. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y ve y te sirves el gin tonic. Realmente puede hacer en el programa, pero tan inhibidos, tan correctos que están, yo no entiendo quién los ve. No, la próxima vez me lo pongo antes porque todos son amigos, entonces pues se puede hasta brindar aquí. Claro, esa es la idea. Nico, oye, y Sofi también brinda, ¿eh? Es que voy a saludarla, es que entre tanta cosa, mi Sofi me estaba escuchando y no la puedo saludar. Por cierto. ¿Cómo está Ecuador? Pues bueno, la verdad ha estado muy interesante esta tertulia. Creo que he aprendido un montón hoy día, sí, sin querer, queriendo, pero la verdad es súper interesante escucharla, Nicolás. No tengo ningún libro, así que lo que te iba a preguntar es dónde se lo puede conseguir, porque me encantaría tener los tres. A mí me encanta leer. Y si es de toros, aún más. Pues tú estás en Ecuador, yo creo que lo puedes comprar por Amazon, lo podrías comprar. Perfecto. Ya le voy a insertar además de mi página. En Wallapop, donde es espada de luna. En buscalibre.com lo consigues. Así te lo envían a la casa, ¿sí? ¿De verdad? Perfecto. Pero luego para que te lo firme Nico ya te tienes que venir. Esto ya es otra cosa. Claro. Bueno. Esto ya es otra cosa. Me la el tuyo está firmado, Marco. Sí, el mío sí. No, felicitaciones. Creo que ha sido una tertulia muy, muy interesante y creo que sí, la propuesta de hablar de un torero de época o de una época del toreo es algo muy novedoso que podemos hacer y lograr, porque creo que si no conoces las bases de la tauromaquia es difícil entender ahora la modernidad. Entonces, me parece que debemos apuntarnos para el programa. Y bueno, por Ecuador las cosas no han cambiado mucho tampoco, seguimos igual. Los toreros entrenándose, hay muchos tentaderos que se llevan a cabo, pero obviamente no podemos hacer mucho más. Tuvimos una corrida de rejones la semana anterior y salió muy bien, salió la verdad muy, muy bien, pero más allá de eso, pues ahora sí estamos sin nada a la vista. Así que esperamos que se active de alguna otra manera. Entiendo que va a haber un concurso de novilleros por parte del programa de Milton Calahorrano
y también decidieron hacer un programa, perdón, un concurso de audiovisual taurino. Entonces, como que tratamos de mantener a la afición conectada en ese sentido, pero pues más allá de eso no hay. Okay. Guillermo, aquí en Colombia, la noticia de la semana, la creación de una nueva agremiación de profesionales, matadores, novilleros, toreros bufos, aficionados prácticos también tienen, teniendo como presidente en este momento nombrado a Cristian Restrepo, Astoc. Ha sido como en materia informativa, tanto la separación por parte de un grupo de toreros de una entidad tan antigua como la UNDETOC y la creación de esta nueva apuesta, ¿no? El tiempo dirá qué va a pasar. Hay divisiones que no son buenas y que hacen eso, fraccionar, pero hay también momentos en que esas divisiones crean entidades más fuertes. La historia tiene muchísimos ejemplos y el mundo de los toros también lo tiene, ¿no? Entonces, mira, en ganadería, la Unión de Criadores de Toros de Lidia de España, eso fue una división, claro, y luego agremió a la gran cantidad de ganaderías, las más importantes de España, y fue la disidencia, fueron otros. Entonces, el tiempo dirá qué será, pero es como la gran noticia, por lo menos en Colombia esta semana, Guillermo. Marco, Nicolás y David, que viven en España, saben perfectamente porque han pasado por tantas vicisitudes. Yo lo que creo, con todo respeto, es que solo la unidad nos puede salvar. Esta es una hora muy difícil para la fiesta en Colombia. Bogotá, tenemos problemas porque ya hay un acuerdo del Consejo que está en este momento en proceso de ser demandado, pero en este momento, si quisiéramos dar una corrida, no podemos ni banderillear, ni picar, ni la muerte del toro. No lo podemos hacer. Cali, no sabemos qué va a pasar con su feria, porque la feria de Cali, la de la salsa y la rumba y tal, será virtual. En septiembre puede entrar el fútbol en Colombia, pero sin público, y no sabemos si nos darán permiso para realizar las ferias que vienen. Yo no creo que sea el mejor momento para esa división, pero no soy quien para decirle a los toreros qué deben hacer y cómo se deben organizar, pero usted tiene razón, querida María Carolina, hay una nueva asociación de toreros, se llama ASDOC, presidente Cristian Restrepo, vicepresidente Guerrita Chico, y el secretario general es José Arcila. Si es por la unidad, bienvenido, pero es un momento tan duro de nuestra fiesta que cualquier resquicio que dejemos, los antis están prestos para dar el zarpazo. Sí, vamos a ver qué pasa. No ha sido fácil, ¿no? La división fracciona, esa es la realidad. ¿La distancia? Sí. Sí, bueno, yo creo que en este punto lo conocemos. Pero yo creo que desde la distancia, por lo menos la lectura que se ha podido hacer. Sí, bueno, te estaba diciendo que desde la distancia lo que se ha podido, la lectura que se iba a hacer, yo creo que es que hay un ente como el de la UNDETOC, que sí es verdad que lleva muchos años trabajando, que hace mucho tiempo está ahí, pero que quizás también se pudo haber quedado estancado, y unos toreros que tienen ideas nuevas, que tienen ganas de trabajar no solamente en beneficio de los toreros, proyectarse un poco más hacia lo que puede llegar a ser el futuro de la tauromaquia en Colombia, fortalecerla y promoverla. Y en ese sentido, sé de muy buena fuente que por lo menos esta asociación nueva tiene todas las intenciones de hacer lo que se está asesorando muy bien para poder trabajar en ese sentido. Entonces, yo creo que es verdad que la unidad nos puede hacer más fuertes, pero que sí hay un empuje verdadero, ganas de trabajar en beneficio de nuestra fiesta. Yo creo que bienvenido sea. Y en este caso, pues hay que apoyarlo. Sofía, ¿nos ibas a compartir algo? No, bueno, yo decía que este tema de las fracciones lo conocemos muy bien nosotros, ¿no? Porque eso es lo que llevó a que haya una intervención de la política en los toros, y eso es lo que nos ha mermado muchísimo, realmente, y crear estas asociaciones. Bueno, aquí hay muchas, la verdad, y por ejemplo, de los mismos matadores de toros hay dos, porque no, unos están de acuerdo con una cosa, otros están de acuerdo con otra, y si yo toreo aquí con este torero, pues entonces no puedo torear acá con este otro. Y la verdad, esos fraccionamientos que ha tenido la fiesta en Ecuador es lo que también nos ha medado muchísimo el poder hacer algo, ¿no? Hubo una marcha hace como 3 años o 2 años más o menos,
en una marcha por la libertad, en la que se unieron todos los sectores que querían pedir al gobierno una revocatoria de lo que había sucedido en la consulta popular. Y básicamente llegamos, creo que fue un momento de unión, un único momento, pero éramos una multitud. Entonces llegamos al Palacio de Gobierno y al Palacio Municipal, pero la verdad después no hay un seguimiento, porque todo el mundo espera que tal sector y el otro sector y el otro sector se encargue, y realmente nosotros no nos unimos en un punto focal para hacer algo. Y bueno, obviamente yo creo que en el tema de Colombia, Colombia fue un referente, Bogotá fue un referente para, creo que todo el mundo taurino, por su fuerza, su lucha, lo que lograron de devolver la feria, o la temporada a su ciudad. Pero obviamente en Quito no se ha logrado eso porque no estamos unidos, porque cada uno tira de su lado, cada uno crea una asociación para la libertad o para irse en contra de todo lo que está sucediendo, pero al final no llegamos a nada. Y lo más duro es ver que la política se siga metiendo en un tema tan cultural que está arraigado a nosotros desde nuestras raíces y no puedes hacer nada. Entonces realmente espero y les deseo muchísima suerte a toda Colombia, porque yo creo que eso es lo que uno busca, ¿no? Que estas asociaciones sean un punto focal de encuentro para salir adelante. Porque yo como ecuatoriana y aficionada a los toros, creo que vivimos una época sumamente fuerte y sumamente difícil. El otro día hablaba con Emilio y le decía, mira, para mí diciembre ya no es diciembre, porque sin la Feria de Quito murió todo ahí. Y creo que es el sentimiento más feo para un aficionado, tener que aguantarse algo así, porque la política está metida en eso y no hay un cambio. Entonces, esperamos que estas asociaciones realmente, les deseo muchísima suerte y que el trabajo que hagan den resultados y también sea un ejemplo para todo el resto de países que sufrimos de estos fraccionamientos y este antitaurinismo de parte de los sectores políticos. Ya hablando de política, lo de Alcalá de Henares, ¿no? Que fue, lo hablábamos al principio del programa, o sea, hay una prueba real y efectiva de todas estas políticas y posiciones tan complejas en contra del mundo de los toros. De que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. ¿A que sí, David? A que sí, completamente. Lamentablemente esa ha sido la tónica, porque es verdad que estamos en una pandemia, es verdad que el tema sanitario es lo primordial en este momento, la salud de todas las personas, pero en el momento en el que se da un paso más, en el que el momento ya empieza a remitir un poquito todo el tema del virus, y se establecen ciertos parámetros y ciertas normas que se deben cumplir para poder empezar a reactivar la economía, a reactivar los espectáculos, a que la gente también vuelva a vivir de alguna manera la normalidad que se tenía antes, pues si se cumplen esos parámetros que supuestamente vienen dictaminados por expertos, por gente que sabe cómo se controla las pandemias y todo esto, pues entonces si se cumplen con las normas, se deben dar los espectáculos. ¿Qué pasó aquí? Que se cumplieron las normas en Alcalá de Henares. Somos testigos hemos estado muy cerca, tanto Marco como yo, de todo lo que se ha venido haciendo en Alcalá de Henares, cómo ha venido trabajando la empresa, lo escrupuloso del trabajo que se estaba haciendo en cuanto al protocolo de seguridad sanitario que se estaba siguiendo, y que por un simple capricho político se dio al traste con todo un esfuerzo que se estaba haciendo. La gente estaba entusiasmadísima en Alcalá, no había entonces desde hace 5 años, han tenido muy mala suerte empresarios que a lo mejor no lo eran tanto y es demasiado pretencioso llamarlos así. La afición de Alcalá estaba siendo muy maltratada y viene una empresa seria con la intención de hacer las cosas bien, que de hecho las está haciendo de manera realmente loable, y faltando menos de 24 horas, y esta es otra cosa también que son las formas en las que se dieron las circunstancias, porque al final, si se enteró la empresa de que se había suspendido la feria, no fue porque la Comunidad de Madrid hubiera emitido un comunicado, fue porque la prensa se lo dijo. Al final pasaron horas y horas y horas hasta que llegó el comunicado oficial, pero ya era Vox Populi, ya todo el mundo lo sabía, pero no se sabía ciencia cierta porque aquí no habían llegado ese comunicado. ¿Qué pasó? Que teníamos los permisos, la empresa tenía los permisos firmados el día 26 y el 27, unos días antes, el alcalde de Alcalá de Henares, que es un alcalde socialista de una política que es contraria a los toros, evidentemente, y que es la que está en este momento en el poder en España,
Pues el alcalde de aquí levantó la liebre y dijo, oiga, aquí van a hacer un espectáculo con 4.000 personas, esto es un peligro para la salud pública. Lo que se quedó callado era que él mismo, alcalde, venía organizando una serie de conciertos, que por cierto, hoy mismo en Alcalá de Henares hubo un concierto con 800 personas y eso resulta que no es peligroso para la salud pública. Sí lo son los toros para él. Pero el problema no es ese, el problema es que la Comunidad de Madrid, una comunidad dirigida por el Partido Popular, que supuestamente es favorable a los toros, Isabel Díaz Ayuso, que se ha hecho fotos y se ha hecho vídeos en la Plaza de Toros de Madrid con capotes, con muletas y diciendo que respalda al mundo del toro, pues a la hora del té, después de haber dado los permisos, pues se apocó y dijo que no, que mejor no, que vamos a aplazar la feria taurina, que vamos a suspender la feria taurina de Alcalá. Y no suspendió tampoco los conciertos. Segunda vez. Es la segunda vez. Sí, porque en Miraflores de la Sierra hace poco menos de un mes, pues también se suspendió una corrida en la que iba a reaparecer Javier Cortés matando 4 toros y a las 10 de la noche del día anterior, igualmente con esa nocturnidad, pues decidió la comunidad que no iba a dar corridas de toros. Una comunidad que supuestamente está gobernada por afines a los toros y que no da toros. Y curiosamente los que en otras comunidades que están dirigidas por socialistas o por otro tipo de partidos, pues sí están dando toros en Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, sí están dando toros y no en Madrid. Yo creo que eso es lo lamentable y todo el esfuerzo que se ha hecho por parte de la empresa y por parte de la gente que quiere dar toros, que ya es muy valiente en estos tiempos, jugarse su propio dinero para dar un espectáculo, pues al final terminan en la estacada por culpa de un capricho político. Yo creo que es lo lamentable y la lectura. Con una comunidad que tiene un centro de asuntos taurinos cuyo gerente es Miguel Avellán, ni más ni menos. Casi nada. Casi nada. Bueno, Emilio Méndez nos dejó la tarea muy bien hecha. Él no nos puede acompañar hoy porque está en el Campo Bravo mexicano, pero nos dejó una tarea de la información taurina en México, nos mandó un video, vengan, lo vemos y ya retomamos para despedir este palco de Callejón. Hola amigos de Palco de Callejón Internacional, los saluda Emilio Méndez desde Aguascalientes, México. Espero que estén todos muy bien de salud ante pues este toro tan fuerte y tan peligroso como lo está haciendo la pandemia del coronavirus. Espero que estén todos muy bien, pero bueno, vámonos a los medios porque vamos a compartir con ustedes la actualidad taurina desde tierras aztecas. Y bueno, vamos a iniciar con la lamentable noticia de que la fiesta de los toros se viste nuevamente de luto. El pasado miércoles 26 de agosto a las 10:12 horas en el Hospital General Tercer Milenio de la ciudad de Aguascalientes, a los 69 años de edad, dejó de existir el destacado juez de plaza, gran aficionado taurino y arquitecto Ignacio Rivera Río, víctima de una insuficiencia respiratoria aguda, padecimiento que sufría desde hace 2 años. Y tal como estaba programado, el pasado jueves a mediodía se llevó a cabo la misa ante su urna en el Templo Trianero del Cristo Negro del Encino. Una vez cumplida la ceremonia religiosa, la caja que contenía las cenizas del que fuera destacado juez de plaza en los cosos de Aguascalientes y de varios de los estados de Jalisco y Zacatecas, fue trasladado al coso monumental, donde ante casi 80 personas, entre toreros, ganaderos, amigos y aficionados, además de la banda de música del municipio, lo acompañaron en esta ocasión con pasos dobles en lo que fue una sentida y la última vuelta al ruedo. Descansa en paz el arquitecto Rivera Río y le mandamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos cercanos. Esta pérdida, lamentablemente, también se une a la de Jorge Ramos, juez de plaza de la monumental Plaza de Toros México, que el pasado 9 de agosto también falleció a los 73 años de edad a causa de un problema respiratorio, concretamente por una broncoaspiración, víctima del coronavirus, lamentablemente. Pero vamos a cambiar de terreno por algo más positivo, ya que en Pachuca, Hidalgo, ganaron los niños. Les decía el pasado programa de que pues por ahí había alguna situación de que querían prohibir la entrada a los niños precisamente en la Plaza de Toros Vicente Segura de Pachuca y en el estado de Hidalgo, pero ganaron los niños, ya que el pasado jueves 20 de agosto
en el Cabildo de Pachuca Hidalgo se decidió no prohibir la entrada a los menores de edad a las plazas de los toros. La familia taurina una vez más se manifestó, toreros, subalternos, ganaderos, aficionados y los niños sobre todo se manifestaron en las redes sociales para defender su libertad. Sin duda, una pieza importante ante esta defensa fue el trabajo realizado por la organización Tauromaquia Mexicana, en la que se congratula por la decisión de la ciudad de Pachuca de votar en contra de esta iniciativa que pretendía prohibir la entrada de menores de edad a las plazas de toros y a las peleas de gallos en esta capital hidalguense. Con ello se preservan los derechos fundamentales de los que gozan niños y niñas, así como los adolescentes, como es el acceso a la cultura, el libre desarrollo de personalidad y la libertad de expresión. Y otra muy buena noticia es que ya se vuelve a reactivar la actividad taurina en México y ya habrá festejos con toreros vestidos de luces. Esto será aquí en Aguascalientes, en el marco de la primera ruta del vino 2020, en el que se anunciaron un par de festejos taurinos en el cortijo de la Hacienda Cuatro Caminos, propiedad del matador de toros Arturo Macías, un festival taurino de lujo que será el próximo sábado 5 de septiembre y una novillada con caballos y de luces el domingo 6 de septiembre. En el festival, el diestro retirado Jorge Mora va a festejar en todo lo alto sus 25 años de alternativa, en tanto que la novillada picada, en la que se vestirán de luces, se convertirá en el primer festejo formal en el país tras poco más de 5 meses de pandemia, lo cual resulta histórico y, como siempre, Aguascalientes es punta de lanza. Los festejos se darán guardando todas las reglas y medidas de sanidad que actualmente imperan y que tienen el aval de todas las agrupaciones taurinas, lo que indica que se contará con cuadrillas de la Unión Mexicana de Picadores y Banderilleros. Los carteles son los siguientes: el sábado 5 de septiembre, primer Festival Taurino del Olivo a las 18 horas, los espadas retirados José Antonio Ramírez el Capitán, Luis Fernando Sánchez y Jorge Mora, así como el matador en activo Arturo Macías, con ganado de San Isidro, Cortina Pizarro, de Guadiana y Santa Inés. Y el domingo 6 de septiembre se llevará a cabo la novillada vestidos de luces. Esto será a partir de las 5:30 de la tarde, en la que harán el paseillo Jorge Salvatierra, Pedro Bilbao, José Miguel Arellano, Juan Pedro Yaguno y Alejandro Adame, con astados de San Isidro, Cortina Pizarro, Santa Inés y Boquilla del Carmen. Los festejos serán amenizados con mariachis y también habrá flamenco. Por otra parte, en estas últimas semanas ha habido una intensa actividad en el Campo Bravo mexicano, en donde ha habido varias tientas y también se han lidiado varios toros a puerta cerrada, principalmente en los estados de Tlaxcala, de Querétaro, de Aguascalientes, de Zacatecas. Y bueno, pues los toreros están ahí sin dejar de entrenar, sin dejar de prepararse para cuando esto pues se reactive y volvamos a tener otra vez toros en las principales plazas de México. Y para terminar con el recuerdo de la gran figura que fue Manuel Rodríguez Manolete, en su 73 aniversario luctuoso, quiero compartir con ustedes algunas de las opiniones de varios de los diestros mexicanos que compartieron pues cartel con él o que lo conocieron. Esto nos lo comparte Guillermo Macías, además de una interesante numeralia. Vamos a iniciar con Mario Moreno Cantinflas, que señala que Manolete fue una de las figuras más grandes del toreo. Estoy por decir que es la más grande de todas las épocas. En el ruedo y en la calle era un espejo de caballerosidad, un auténtico señorón. Luis Castro el Soldado señaló que Manuel Rodríguez Manolete fue el detonante que obligó a los diestros mexicanos a tratar de superarse en cada tarde y con ello la afición salió ganando. Silverio Pérez decía que Manolete tenía una personalidad abayazadora y un aguante increíble. Trajo a los ruedos una forma distinta de torear.
creó un estilo nuevo y marcó una época. Fermín Rivera decía que a lo largo de mi carrera taurina fue una de las personas más honestas que conocí, tanto en su quehacer artístico como en su actitud ante la vida. Alfonso Ramírez el Calecero señala que en los ruedos Manolete fue un fuera de serie y en la calle una persona extraordinaria. Cuando un torero marca una época, podrá gustar a unos y a otros no, pero resulta indiscutible su grandeza. Luis Procuna decía, a ese coloso del toreo hay que echarle de comer aparte. Que me perdonen mis compañeros presentes y pasados, sobre todo aquellos que tienen un sello propio, pero ese gran señorón de los ruedos, Manuel Rodríguez, nos superó a todos en eso que se llama carisma. Carlos Arruza, a quien consideraba como su hermano, aquello fue una cosa nueva para mí. Nunca había visto a nadie ponerse más cerca del toro y aguantar con más estoicismo las embestidas. Manuel Rodríguez Manolete toreó en cosos mexicanos 36 corridas de 1945 a 1947, tocando las plazas como el Toreo de la Condesa, en Guadalajara, Irapuato, Orizaba, Puebla, Torreón, Nuevo Laredo, Tijuana, Monterrey, San Luis Potosí, Mérida, Ciudad Juárez, Aguascalientes y por supuesto la monumental Plaza de Toros México. Con quien más alternó fue con los espadas mexicanos Carlos Arruza en 60 tardes, luego le siguió Fermín Rivera con 18, Silverio Pérez con 17, Luis Procuna con 9 y Luis Castro el Soldado con 5. Y en cuanto al ganado nacional, que más lidió Manolete fue de La Punta con 43 toros, seguido de Shanghái con 9, San Mateo y Torrecilla con 6. Así es como hemos querido recordar el aniversario luctuoso de Manuel Rodríguez Manolete. Pueden ver toda esta información en suertematador.com y nos vemos aquí el próximo programa con más información sobre lo que sucede en tierras aztecas. Vamos a tener por ahí algún reportaje en el Campo Bravo. Les mando un saludo y cuídense, por favor. Hasta luego. Ahí está la información desde México. Y gloria eterna Manolete, ¿no? Si algo ha tenido esa personalidad maravillosa de Manolete, es ese refugio que siempre fue México para él, donde podía ser libre, donde nunca dejó de ser quien era y donde hoy que veía en el documental de esta mañana, decía, cuando el mundo era hosco para él en España, cuando se metían mucho con él, encontró ese refugio perfecto en México y esa decisión de no torear ese último año 46 en España, irse para México, ¿no? Esa ¿Se volvía allí? Oye, es el año, supuestamente, es el año que él viene a Colombia, David, viene a tu ciudad, él torea el día 28 de abril, sí, que es Resurrección, y torea 7, 14 y 28 en Bogotá y el 21 de abril, que es Ramos, torea en Medellín. Y dice don Francisco García, me lo contó el viejo, el que fundó Fiesta Hermosa, me dijo, mire, Manolete me dijo que quizás donde en América dio los mejores naturales fue en Medellín, que por cierto entró por una puerta de sombra, porque era tal la gente que había que no pudo entrar por la puerta de cuadrillas. Él y Arruza se llevaron $15,000 cada uno. Sí, sí, sí. Y la taquilla de la época, ¿sabes cuánto fue? 129,260 pesos, que claro, hoy sería impensable porque con eso, mi querido Marco, no compramos ni unos churros. Le da un poco, para un cafecito sí te da, Marco, pero bueno. Sí, no. Y un vinito barato también. Para un Mesa de los Santos. Pero ¿qué compra Nicolás San Pedro, el Baratelli? Baratelli. Pero precisamente yo también estuve viendo partes de un documental y simplemente para dejar algunos datitos al final de la historia de Manolete, tenía fecha para su matrimonio, se iba a casar el 18 de octubre en Barcelona con un vecino y luego se iba a México y pensaba volver a torear en España solamente alrededor de 20 corridas de toros, pero ni siquiera para él, era a beneficio de su cuadrilla, quería dejar a toda su cuadrilla
muy bien colocada, con todos los gastos pagados, que estuvieran tranquilos durante mucho tiempo, y esas 20 corridas de toros que iba supuestamente a torear, no en el año 48, ya después de pasarse un año sabático y de luna de miel en México, volver simplemente para esas 20 corridas de toros para su cuadrilla, que yo creo, y volviendo a lo de Pepe Cáceres, equipar un poco lo que eran esas figuras en ese entonces, ¿no? Cómo pensaban en la gente que estaba a su alrededor, cómo los querían, como si fueran familia de ellos y cuidaban de ellos. Entonces, esos datos que yo creo que también estaría bien recordar de un grande como fue Manolete. Pero además hablando de Manolete, que sin ser un hombre muy apuesto, sigue, Guillermo. Es que Carolina, como nos hizo la invitación para el maestro Pepe, quería, haciendo hilo. Tú sabes que las últimas palabras del maestro Pepe Cáceres preguntó, ¿maté al toro? Sí. ¿Ya han pagado la cuadrilla? ¿Ya han pagado la cuadrilla? Fíjate tú, esas preocupaciones que es un torero, ¿no? Integral, es una cosa verdaderamente maravillosa. Yo creo que en el caso de Manolete, que es el que nos convoca, también quería hacer este pequeño aporte. El que le cierra los ojos a Manolete es José Flores Camará, su apoderado. Es decir, a las 5:07 de la mañana de un día como hoy, 29 de agosto. Así es, bien. Bueno, también se ha hecho mucho de Camará, no es que tendríamos que hablar 2 horas más, vamos para 2 horas de programa. Yo los voy a descansar, la verdad podríamos seguir hablando, pero pues no es justo, no, dejemos así, no, porque la verdad podríamos hablar más, miles de cosas de Manolete, tanto que se ha hecho de Camará, el dinero de Camará, don Álvaro Domecq, en fin, tantas historias buenas, malas, reales. Lupecino, que Luis Miguel la saca, pues, yo les digo, a mí la figura de Lupecino me parece fascinante, me parece una mujer, pero me encanta, o sea, todo lo que se dice de ella, bueno o malo, me llama la atención, y Luis Miguel la saca y la manda para Madrid para no exponerla a lo que iba a pasar, pues es que era mal visto. El ingreso de Lupecino es don Álvaro Domecq. Claro. No fue Luis Miguel. Luis Miguel más tarde va allá al lecho de muerte y le acaricia el rostro. Pero el que no permite que llegue a la habitación de donde está Manolete para casar sin extremis es don Álvaro Domecq. Álvaro Domecq, lo que hace Luis Miguel es dar la orden a la cuadrilla, saquen a Lupe de acá, llévense a la Madrid, no la podemos exponer a esto, pues, o sea, hagamos algo por Manolete y es velar, pues, por la viuda, finalmente. Quisiera uno reconocerla a esa sociedad de aquel momento, y lo que vino de vida para Lupecino después, ¿no? Que no fue nada fácil. Y sobrevivirle escasos 12 años, ¿no? Murió muy joven Lupecino, murió de 42, 43 años, ¿no? Una mujer muy joven. Se termina casando con Manuel Rodríguez. Pero no era Manuel Rodríguez. Un mexicano. No, lo que nos queda es tiempo. Chicos, mil gracias. Vamos a despedir este programa. Emilio Méndez nos mandó un video, hizo un gran esfuerzo él de emitir esta semana la Feria de Bilbao virtual y nos mandó unas imágenes de unas fotos, hizo la tarea y vamos a cerrar este palco de Callejón con esas imágenes. Le agradezco infinitamente el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos así desde la distancia. Quedamos para dentro de 15 días. Don Guillermo nos puso una tarea. Vamos a hablar de don Rodadulfo Gaona y de esos personajes maravillosos, no solamente los toreros mexicanos, sino esas figuras españolas que era tal el peso, los toreros mexicanos que alcanzaron a romper relaciones para evitar juntarnos mucho y esta competencia abierta y este punto honor que tenían los toreros de aquel entonces. Chicos, gracias, mil gracias, Oscar. Don Guillermo, mil gracias. Sofi, mil gracias. Abrazo para tarea todos. Para Sofía, toreros mexicanos de Ecuador. Una cosa, las imágenes que hemos puesto al principio de Manolete, ya que estábamos hablando de dónde pegó los mejores naturales Manolete en América, las imágenes que hemos visto al principio son de la faena al toro ratón de Pinto Barreiros en Madrid, y creo que es ahí donde pega los mejores naturales o los que más se han cantado y se han analizado de Manolete en España. Que ese toro no se llamaba ratón, ¿no era comunista? No, era el toro ratón. Le cambiaron el nombre. Al toro le cambiaron el nombre. Claro, le cambiaron el nombre. El toro que dicen que mató al maestro César, Pepe Cáceres, que era Monín. Un colega nuestro que molestaba al control de la emisora, que le decían Monín, empezó que Monín para allá y que Monín para acá y que Monín para acá, y el toro terminó llamándose Monín, pero en realidad el toro en la ganadería de San Esteban de Ovejas se llamaba Garrotillo.
Rotillo así, eso más o menos pasó con Don Ratón. Bueno, miren, vamos a seguir hablando. Yo les digo que cada vez que me despido sale otro tema. No es falta de cariño, yo los quiero con el alma, pero nos van a colgar, nos van a regañar en la casa, todos tenemos obligaciones, todos tenemos más tareas. Mil gracias. Sofi, la tarea, esos toreros, esa es la tarea para meterlo y contextualizarlo en Ecuador. Esa dinastía de toreros de la edad de oro del toreo que llegaron a Ecuador, ¿cómo fueron cómo llegaron a Cartagena, cómo iban a Cuba, cómo bajaban por México, esa conquista de esta América taurina? Esa es la tarea para dentro de 15 días. Así que no los voy a dejar hablar más porque vamos a volver a hablar, miren. Invitados especiales de la próxima semana de Ecuador, porque hay 2 libros que se editaron en Ecuador por Gonzalo Ruiz, que son sumamente interesantes. Uno sobre la Feria de Quito, es realmente una enciclopedia de la feria, y el otro sobre la Plaza de Toros Belmonte. Así que bueno, ahí vamos a ver qué hacemos para el próximo programa. Y solo quería decir que larga vida Manolete y olé. Gloria eterna Manolete. Pepe Cáceres inaugura la Plaza de Toros Iñaki. Hasta luego. Chao, chicos, que estén bien. Hasta luego. Mil gracias.